América Latina no solo guarda selvas, montañas y desiertos, guarda historias que ningún mapa ha querido registrar. Desde los bosques paraguayos hasta los ríos amazónicos, hay hombres y mujeres que juran haber visto lo imposible. Figuras peludas que caminan entre los árboles, sombras con ojos, rugidos que provienen del agua, criaturas que parecen humanas, hasta que se acercan. Estas no son simples leyendas contadas junto al fuego, son testimonios, grabaciones, reportes policiales y relatos de aldeas enteras. Cada historia que escucharás hoy ha dejado huellas reales, pisadas, fotografías, o personas que jamás volvieron a hablar igual después del encuentro. Algunos dicen que son espíritus antiguos, otros que son especies que la ciencia aún no ha catalogado. Lo cierto es que están aquí y siguen apareciendo. Estas son 6 criaturas reales reportadas en América Latina, con historias tan aterradoras que ni los testigos logran contarlas sin temblar. Ajusta el volumen, apaga las luces, y si te gusta este tipo de historias, deja tu like antes de que sea demasiado tarde. El Pombero, el guardián invisible de la selva paraguaya. Dicen que si caminas por los montes del Paraguay al caer la tarde, escucharás un silbido largo, suave, y luego el silencio. Ese es el aviso del Pombero, el guardián invisible del bosque. Los guaraníes lo describen como un ser pequeño, cubierto de pelo oscuro, con pies al revés y manos largas como ramas. No deja huellas, y se mueve sin ser visto como si el aire mismo lo protegiera. Algunos aseguran que puede volverse invisible o transformarse en animales para espiar a los humanos. En las zonas rurales, los ancianos todavía dejan tabaco o caña dulce en los troncos viejos, no por superstición, sino por respeto. Si no lo saludas, te lo hace pagar, dicen. En 2017, un campesino de San Ignacio grabó sonidos en plena madrugada. Golpes secos contra los árboles y un silbido que respondía cada vez que él intentaba hablar. En la grabación, el silbido se escucha acercándose y luego un viento fuerte apaga el micrófono. Días después, su perro desapareció y el hombre abandonó la finca. Los vecinos cuentan que el pombero no siempre es maligno. Protege a quienes cuidan la selva, pero castiga a los que la destruyen. Mi abuelo taló un árbol sagrado y a la semana perdió la voz, relató una mujer de Itapúa. Los curanderos aseguran que fue el castigo del pombero, el guardián que escucha todo, pero que nadie ve. En Corrientes, Argentina, un grupo de jóvenes afirmó haberlo visto cruzando la carretera en 2020. Parecía un niño, pero no tenía rostro, dijeron a la prensa local. La policía descartó la historia, aunque la zona quedó cerrada por 3 días por causas ambientales. Algunos investigadores creen que se trata de un mito que protege la biodiversidad, una forma ancestral de enseñar respeto por el bosque. Pero para los campesinos no hay dudas. El pombero es real, y su silbido sigue sonando cuando el viento se detiene. Así es como empieza la historia de las criaturas que aún habitan este continente. Pero no todas protegen el monte. Algunas lo devoran. Lo que viene a continuación es una de las presencias más temidas de Centroamérica. Dicen que si caminas solo por la noche, puede seguirte sin hacer ruido. Y cuando sientes su respiración en la nuca, ya es demasiado tarde. El cadejo, la sombra que sigue a los caminantes. En Centroamérica hay una advertencia que todos los abuelos repiten. No camines solo de noche, porque el cadejo puede seguirte. Nadie recuerda cuándo empezó la historia, pero todos saben cómo termina. El cadejo aparece en los caminos rurales, donde la neblina cubre el suelo y las farolas parpadean. Dicen que hay 2, el blanco, que protege a los inocentes, y el negro que acompaña a los que tienen el alma perdida. Ambos se manifiestan como enormes perros de ojos brillantes y aliento helado. No ladran, no atacan, solo caminan detrás de ti, sincronizando sus pasos con los tuyos. En 2013, un conductor salvadoreño
reportó haber visto una silueta negra al costado de la carretera de Santa Ana. Creyó que era un perro atropellado, pero cuando bajó del vehículo, el animal se levantó lentamente y lo miró con ojos rojos, del tamaño de monedas. «Sentí que me faltaba el aire», declaró después. La policía registró el caso como alucinación por estrés. Pero el cadejo no se limita a las carreteras. En pequeñas aldeas de Guatemala, los campesinos lo escuchan entre los árboles. Algunos lo relacionan con la culpa o con la violencia. Dicen que aparece frente a quienes han hecho daño, como un espejo de lo que llevan dentro. «Mi padre lo vio la noche que mi hermano murió», contó una mujer en Zacapa. El perro estaba en la puerta, pero no tenía sombra. En los pueblos del oriente hondureño hay quienes lo confunden con el diablo. Otros aseguran que es un espíritu guardián enviado para acompañar a las almas errantes hasta que encuentren paz. Los más supersticiosos dicen que si el cadejo se cruza en tu camino 3 veces, tu destino ya está sellado. Vivirás siempre escuchando pasos detrás de ti, aunque no haya nadie. Un video grabado en 2021 cerca del lago de Coatepeque muestra una figura oscura siguiendo a un motociclista durante varios metros. Al revisar el material cuadro por cuadro, los expertos no pudieron identificar reflejos ni manipulación digital. El sonido del motor se distorsiona justo antes de que la sombra desaparezca. En muchas historias, el cadejo no busca devorar ni herir, solo acompañar. Pero a veces, su compañía dura demasiado, y cuando uno se acostumbra a su presencia, ya es tarde, porque el cadejo no se pierde, te encuentra. Y cuando lo hace, no vuelve a soltarte. Pero si crees que esta criatura es inquietante, espera a conocer la siguiente. En las orillas del Caribe colombiano, una maldición convirtió a un hombre en bestia, y todavía se dice que nada bajo el agua cada noche buscando venganza. El hombre caimán, la maldición viva del Caribe colombiano. En las orillas del río Magdalena, donde el agua huele a barro y la bruma cubre las casas al amanecer, los pescadores aún hablan del hombre caimán. Dicen que cuando el sol se esconde y el río deja de moverse, pueden verse 2 ojos rojos flotando entre las sombras, observando desde el fondo. La historia nació hace más de un siglo, en el pequeño puerto de Magangué. Un hombre llamado Saúl Montenegro era conocido por su obsesión con las mujeres que se bañaban en el río. Según la leyenda, acudió a un curandero para pedir un hechizo que le permitiera espiarlas sin ser visto. El brujo le dio una pócima con una advertencia: debía usarla solo durante 1 minuto, y luego beber otra para recuperar su forma humana. Saúl lo hizo. Bebió el primer brebaje y su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se endureció, su boca se alargó y su voz se ahogó en un rugido. El hechizo funcionó, pero cuando quiso volver a ser humano, la segunda pócima cayó al agua. Desde entonces, cuenta el pueblo, quedó atrapado entre 2 mundos, mitad hombre, mitad caimán. Cada noche emergía del río para mirar hacia la orilla, como buscando lo que perdió. Con los años, la leyenda se transformó en advertencia. Los niños son criados con una frase: no te acerques al Magdalena cuando la luna se refleja roja, el hombre caimán todavía respira allí. En 1984, un grupo de pescadores de San Sebastián de Buenavista denunció que una figura reptiliana había volcado su canoa. Uno de ellos aseguró haber visto una cara humana dentro del hocico del animal. La historia fue publicada en un periódico local, y aunque las autoridades lo tomaron como superstición, el caso coincidió con una serie de ataques a ganado cerca del río. Cada año, durante el Festival de Magangué, los pobladores hacen una procesión simbólica hasta el agua, dejando ofrendas y luces flotantes. Dicen que si no lo hacen, el río se cobra a alguien. Hay quienes aseguran haber visto burbujas moverse en círculos, como si algo enorme se agitara bajo la superficie. Los biólogos explican que en la zona habitan caimanes negros de gran tamaño, pero los lugareños lo niegan. Los caimanes no caminan erguidos, dicen, ni miran con tristeza. Nadie sabe si Saúl Montenegro existió realmente.
Pero cada cierto tiempo, cuando el río crece, los pescadores encuentran marcas extrañas en la orilla, huellas humanas, con escamas. En Magangué no le temen al río, le temen a lo que recuerda. Y si los ríos esconden maldiciones, las montañas guardan algo aún peor. Un ser que caza en silencio y roba la vida de quienes se cruzan con él. Algunos dicen que viste como un hombre, pero deja los cuerpos vacíos. El Pishtaco. El Pishtaco, el robasangre de los Andes, peruanos. En los Andes del Perú, donde el aire es tan delgado que corta la voz, hay un nombre que todavía se pronuncia con miedo: el Pishtaco. Los campesinos lo describen como un hombre alto, blanco con sombrero y una bolsa al hombro. Pero lo que más aterra no es su aspecto, sino lo que hace. Dicen que el Pishtaco aparece en los caminos solitarios al anochecer, que ofrece ayuda, dinero o comida a los viajeros cansados, y cuando logran confiar en él, los duerme con un polvo o con su mirada. Después, les extrae la grasa o la sangre para venderla en las ciudades, donde, según el mito, se utiliza en máquinas, medicinas o rituales secretos. Esta historia no nació en los tiempos modernos. Ya en la época colonial, los cronistas españoles registraron el miedo que los pueblos indígenas sentían hacia los sacagrasas, hombres blancos que recorrían los pueblos recolectando cuerpos. Lo que empezó como un rumor se convirtió en un símbolo de desconfianza hacia los invasores. Pero con los años, algo cambió. Los testimonios continuaron. En 1987, la policía de Huamanga reportó que aldeanos armados atacaron a 2 ingenieros, convencidos de que eran pishtacos enviados por el gobierno. El rumor se había esparcido tras la desaparición de varios pastores y la aparición de cadáveres sin grasa corporal. Los informes oficiales hablaron de paranoia colectiva, pero las comunidades juraron que uno de los cuerpos tenía el cuello marcado por una herramienta metálica desconocida. Era blanco como la cal y no hablaba quechua, dijo un testigo a los medios. Solo sonreía. Décadas después, en 2009, la historia volvió a los titulares cuando un grupo criminal fue acusado de vender grasa humana en Lima. La prensa llamó al caso los nuevos pishtacos. Aunque la investigación terminó sin pruebas concluyentes, el miedo renació. En los pueblos de Ayacucho, Huancavelica y Cusco, los campesinos siguen dejando piedras blancas en las rutas como señal para proteger a los viajeros. Para los antropólogos, el Pishtaco representa siglos de explotación, una figura creada por el trauma colectivo. Pero para quienes viven en la altura, es real, lo han visto, lo han oído silbar y lo han sentido observarlos desde las quebradas cuando cae la noche. Él no camina, me dijo una anciana de Lucanas, se desliza y el frío llega antes que su sombra. Algunos lo describen como un espíritu que se alimenta del miedo, otros como un hombre de carne y hueso que nunca envejece. Pero hay un detalle en todos los relatos. El Pishtaco no corre, espera. Espera en los pasos de montaña, en los cruces donde la neblina cubre el camino, donde un solo paso en falso puede hacerte desaparecer para siempre. Los locales dicen que si lo ves, no corras, que te quedes quieto y mires al suelo. Y si escuchas su voz preguntando, ¿a dónde vas, amigo?, ya no hay retorno. Pero no todas las criaturas se esconden tras el miedo. Algunas caminan entre nosotros, cambiando de forma y rostro. En México y Guatemala hay quienes juran que sus vecinos pueden transformarse en animales al caer la noche. El Nahual, el hombre que puede convertirse en bestia. En los pueblos del sur de México y las montañas de Guatemala, las noches no son silenciosas. Hay ruidos que no pertenecen a los animales ni a los hombres. Los lugareños los llaman nahuales, personas con la capacidad de transformarse en animales, espíritus o sombras, según su voluntad o su rabia. El origen de la historia se remonta a los tiempos prehispánicos. Los antiguos mayas y mexicas creían que cada persona nacía ligada a un nahual,
un espíritu animal que compartía su destino, pero con los siglos, esa conexión espiritual se distorsionó. Hoy, muchos creen que algunos brujos pueden cruzar esa frontera y adoptar físicamente la forma de su animal guardián: jaguares, coyotes, lechuzas o incluso perros negros de ojos humanos. En Oaxaca, los campesinos cuentan que los nahuales se reúnen en los cruces de caminos, donde prenden fogatas con humo blanco y entonan rezos en una lengua que nadie recuerda. No usan linternas, me dijo un testigo, se guían por el olor del miedo. Un caso documentado en 2018 estremeció a una comunidad en Huehuetenango, Guatemala. Varias familias denunciaron ataques a su ganado durante 3 semanas seguidas. Las huellas encontradas no coincidían con ningún animal conocido. Eran grandes, asimétricas y desaparecían a pocos metros, como si el atacante se hubiera desvanecido. Una madrugada, un grupo de hombres decidió vigilar. A las 3, vieron una figura agazapada sobre una vaca. Cuando alumbraron con la linterna, el ser se levantó y huyó a 2 patas. Al día siguiente, un anciano del pueblo apareció herido, con las mismas marcas en las piernas. Era él, dijo una mujer, el brujo del cerro. La policía no encontró pruebas, pero los aldeanos quemaron su choza. Desde entonces, en las montañas, nadie pronuncia su nombre. En Veracruz, otra historia recorre los pueblos costeros. La del nahual de Paso de Ovejas. Un camionero aseguró ver una figura corriendo junto a su vehículo a más de 80 kilómetros por hora. Al mirar por el espejo, vio una criatura con cuerpo de perro y rostro humano que lo seguía, golpeando la puerta del camión. El video de la cámara frontal muestra un destello y un grito. Nada más. Los expertos lo llaman psicosis colectiva, pero los testigos, los que lo vieron con sus propios ojos, no olvidan el sonido de sus uñas raspando el asfalto. Se dice que los nahuales pueden cambiar de forma 3 veces antes de perder su alma para siempre. Que si logran mirarte a los ojos durante el trance, pueden robar tu rostro en sueños. Por eso, cuando cae la noche en Chiapas o en Totonicapán, los campesinos cierran las ventanas con cruces de palma y dejan un cuchillo sobre la mesa para cortar el hechizo. Algunos afirman que los nahuales no son malvados, sino guardianes antiguos que castigan a los codiciosos. Otros que son hombres comunes corrompidos por el poder de la oscuridad. Pero todos coinciden en algo. Cuando el nahual te observa, ya sabe quién eres. Y mientras las montañas esconden sus sombras, las selvas del Amazonas rugen con algo aún más antiguo. Un ser que no necesita transformarse, porque ya lo ha visto todo. En los ríos profundos de Brasil y Perú, los pueblos indígenas aún temen al gigante que camina erguido. Huele a muerte y deja huellas del tamaño de un hombre. Algunos creen que es el último de su especie, otros que es la selva misma encarnada. El Mapinguari, el gigante del Amazonas que aún respira entre los árboles interminables del Amazonas, donde la humedad ahoga el aire y la noche parece viva, se cuenta que existe una criatura que nadie ha podido capturar, pero que todos han oído. Los indígenas la llaman Mapinguari y lo describen como un ser colosal, cubierto de pelo rojizo, con garras curvas, un solo ojo en la frente y una boca vertical en el abdomen. Su paso deja huellas del tamaño de un casco humano, y su olor, dicen, es tan fuerte que los animales huyen antes de verlo. Los pueblos amazónicos lo consideran el guardián del bosque, un espíritu antiguo que protege los árboles de quienes los cortan sin permiso. Pero para los forasteros que lo han visto, el Mapinguari es algo mucho más físico y mucho más aterrador. En 1932, un explorador brasileño llamado João de Souza registró en su diario haber encontrado marcas profundas en el suelo y ramas partidas como si algo enorme hubiera pasado. Años después, su hijo relató que su padre desapareció tras internarse en la selva buscando probar su existencia. Décadas más tarde, en 1975, el antropólogo norteamericano David Oren llegó al Pará tras escuchar relatos de aldeas enteras que afirmaban haberlo visto.
Los testimonios eran consistentes. Un gigante peludo, de más de 2 metros, que caminaba erguido, con un rugido grave y una fuerza suficiente para volcar una canoa. Oren propuso una hipótesis científica, que el mapinguarí podría ser un descendiente del megaterio, un perezoso gigante del Pleistoceno que, contra toda lógica, habría sobrevivido en las zonas más remotas de la selva. La teoría fue ridiculizada, hasta que en 1999, un grupo de biólogos peruanos encontró restos óseos recientes con estructura idéntica al megaterio en una caverna de Madre de Dios. El informe fue clasificado y nunca se publicó oficialmente. Los madereros del Alto Juruá afirman escucharlo rugir cuando talan árboles viejos. Primero se siente el olor, cuentan. Después, el viento cambia de dirección. Un trabajador desapareció en 2003, dejando solo su machete y un rastro de barro con una huella enorme, perfectamente marcada. Los científicos lo llaman leyenda, los locales, advertencia. Un anciano del pueblo Yaguanaguá lo resumió en una sola frase: el mapinguarí no mata, solo aparece para recordarnos que no somos los dueños de la selva. En algunos relatos aparece después de incendios o tormentas, caminando entre el humo, con su ojo único brillando como una brasa. En otros, se escucha su respiración entre los árboles cuando el bosque queda en silencio absoluto. Quienes han sentido su presencia aseguran que no hay forma de escapar, que el aire se espesa, los insectos callan y el suelo vibra, como si la tierra misma despertara, y si el pombero silba para advertir, el cadejo sigue para acompañar, el mapinguarí camina para recordar. Recordar que el miedo más antiguo no es al monstruo, sino a la selva misma, cuando decide mirar de vuelta. 6 criaturas, 6 advertencias que sobreviven al paso del tiempo. Algunas protegen, otras castigan, y unas pocas simplemente observan, esperando que el hombre olvide lo que alguna vez temió. Desde los montes del Paraguay hasta el corazón del Amazonas, América Latina sigue latiendo con historias que respiran entre lo visible y lo oculto. Quizás los monstruos no desaparecieron, solo aprendieron a vivir donde nadie mira. ¿Cuál de estas criaturas crees que sigue entre nosotros? Déjalo en los comentarios y cuéntanos si en tu país también existe una historia que el mundo debería conocer. Porque aquí, en este canal, las leyendas nunca duermen.